Bienvenido a la 6ª Semana de la Salud. Hoy toca con nosotros la actividad Deporte en Casa a cargo de Sergio Gómez Suárez. Sergio es graduado de Ciencias del Deporte, máster en entrenamiento personal y en investigación deportiva. Y bueno, él, además de eso, ahora mismo tiene una página web en la que está haciendo entrenamientos a personas que tienen resistencia, ¿verdad, Sergio? Sí. Y él ahora nos va a dejar sus datos por si alguno tiene interés en poder estar con él. Aparte de su Instagram y todo eso, lo puedes comentar ahora, ¿vale? Comentaros al que estéis aquí que el certificado que vais a obtener por este curso se os va a dar desde la Dirección de Salud después de 15 días. Lo podéis pedir como el tema del COVID, mejor que lo pidáis a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? Y estará pasando lista mi compañera Cinta, que es la que está dinamizando la jornada, a través del chat. Con lo cual, no saliros porque vamos a estar aquí pendientes, ¿de acuerdo? Dura 1 hora y cuarto aproximadamente el taller. Sin más dilación, os dejo con Sergio, que disfrutéis mucho. Gracias, Sergio, por venir. Gracias. Está silenciado, ¿eh? Sí, activado. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad de Huelva, al área de salud, especialmente a Begoña García, por invitarme a estar por aquí hoy con todos ustedes. Para mí es un placer. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de ejercicio físico, vamos a hablar de deporte, en especial en una situación que estamos viviendo todos muy difícil, como es la pandemia del COVID-19. Y bueno, en primer lugar quiero decir que el ejercicio físico en sí pues es bastante complejo, ¿no? Tiene numerosas adaptaciones, hay que tener numerosos aspectos en cuenta. Entonces, pues mi objetivo aquí es intentar hacer una charla dinámica, hablar de diferentes aspectos que creo que son los más importantes, y para hacerlo pues un poco más ameno, Cinta estará dinamizando aquí la charla, y cualquier tipo de pregunta que tengáis en algún momento, pues podéis preguntarme sin ningún reparo. Yo estaré encantado de parar y responderos, porque al fin y al cabo, bueno, pues tengo aquí una presentación preparada en PowerPoint, vamos a ir hablando, pues lo que os he dicho, ¿no? Aspectos más importantes, pero la clave es ir resolviendo dudas y ver pues cuestiones que a lo mejor os puedan inquietar un poco más. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy en esta charla? En primer lugar, vamos a hablar sobre la importancia de la actividad física y salud. Vamos a ver qué podemos entrenar, comentaremos las capacidades físicas básicas. Veremos cómo entrenar, es decir, cómo se organiza estructuralmente una sesión de entrenamiento. Y finalmente hablaremos de aspectos prácticos un poco más específicos, y aquí pues también resolveremos dudas que tengáis a lo largo de la charla. Vamos a hablar principalmente de aspectos teóricos, si bien es cierto que bueno, el deporte es algo muy práctico, ¿no? Pero a nivel de organización es importante tener en cuenta ciertos aspectos teóricos, y en la última parte de la sesión enfocaremos la cámara y realizaré aproximadamente unos 10-12 minutos de algunos circuitos y algunos ejercicios que os pueden servir como punto de partida para organizar entrenamiento en casa. Porque al fin y al cabo lo que se trata con esta charla es ser lo más prácticos posible, ¿no? Ante cualquier posible situación. Ya sabéis que ahora pues hay nuevamente más confinamiento, entonces pues viene bien tener estrategias para poder utilizar en nuestro día a día en casa. Bueno, pues los beneficios de la actividad física y el deporte son muchos. El primero de ellos es a nivel antropométrico. Está constatado pues, que la realización de actividad física nos mejora nuestro perfil lipídico, nuestra composición corporal, se producen pérdidas de porcentaje graso, aumento de masa muscular. A nivel fisiológico también se constatan mejoras, sobre todo a nivel cardiovascular, en aumentos de fuerza, de flexibilidad, de amplitud de movimiento. Es muy importante también los beneficios de la actividad física en términos psicosocial y cognitivo. También hay estudios que corroboran cómo la salud mental de las personas que practican ejercicios pues, se ve mejorada. Y a nivel terapéutico y sobre todo preventivo, especialmente pues, en personas mayores, en la realización de ejercicio físico pues, nos ayuda a evitar patologías, enfermedades y algo muy importante, sobre todo hablando de esta población de personas mayores, las caídas, ¿vale? Por tanto, aquí en mayúscula y en bien grande y muy importante, decir que el ejercicio es medicina,
Y no lo digo yo, lo dicen numerosos autores con revisiones que constatan cómo todos estos beneficios los produce el ejercicio físico. Entonces, por así decirlo, es la pastilla más importante que podemos utilizar, la tenemos al alcance de nuestra mano y con algunas consideraciones y consignas, pues podemos realizarlo en cualquier momento. Por así decirlo, no hay excusa para hacer ejercicio físico y beneficiarse de sus beneficios. Bueno, más actualmente, hablando de la situación actual, del COVID-19 y bueno, pues la pandemia que estamos viviendo, es importante tener en cuenta que la realización de ejercicio físico mejora la función del sistema inmunológico. Nuevamente, esto no lo digo yo, está constatado por diferentes revisiones y estudios. Por tanto, hay que tener en cuenta esta relación que no es directamente proporcional, no es una relación causal, pero quiero hacer un hincapié en ella. En primer lugar, si no hacemos ejercicio, concurrimos a situaciones de sedentarismo. El sedentarismo puede derivar en la aparición de diferentes tipos de patologías, sobre todo a nivel cardiovascular. Y estas patologías, como bien sabemos actualmente, constituyen un factor de riesgo para tener con mayor facilidad el COVID. Pues hay personas que le afectan en mayor medida. No quiere decir esto que haya una relación directa entre no hacer ejercicio y que tengáis muchas más posibilidades. Pero como yo lo explico popularmente, esto es cuestión de papeletas, ¿no? Si no hacemos ejercicio, pues vamos a tener muchas más posibilidades de padecer cualquier tipo de enfermedad, ya sea COVID, gripe, porque nuestro sistema inmunológico pues no estará correctamente desarrollado. En términos de actividad física y salud, podemos realizar cualquier tipo de movimiento en casa. Aquí encontramos a un deportista moviéndose en una bici estática, aquí otro que se encuentra corriendo, aquí una muchacha que está realizando actividad física siguiendo un vídeo por internet. Y aquí simplemente quería comentar, sobre todo en esta última imagen de abajo a la izquierda, algo que ha generado bastante controversia con el entrenamiento online, en esto del confinamiento, que es la moda de realizar ejercicio físico siguiendo, por ejemplo, influencers, ¿no? Pues mi opinión crítica al respecto es que no hay que ser ni muy exagerados ni poco, hay que valorar lo positivo de hacer ejercicio físico en casa. Hay gente que ha conseguido que otras personas se muevan y ya eso pues tiene muchísimo mérito en general. Por tanto, tampoco seamos talibanes, no neguemos la ayuda de otras personas a la población durante la realización de ejercicio físico en estos momentos tan difíciles. Si bien es cierto que con la ayuda de un profesional y de una persona que esté más especializada en la materia, pues la realización de ejercicio físico se hará con muchísima más seguridad y con garantías de éxito. Pero también valoremos la ayuda de personas que han permitido que otras se muevan. Por tanto, la conclusión de estas tres imágenes es que ya sea en bici, ya sea corriendo, ya sea en casa viendo un vídeo, entrena y muévete. Evidentemente, si entrenas mejor y te mueves mejor, pues un profesional cualificado te podrá ayudar a ello. Pero lo más importante es que entrena y muévete. ¿Qué tenemos que considerar a la hora de realizar actividad física en casa? Bueno, vamos a hablar de los dos principios más importantes del entrenamiento. Esto no queremos que sea algo tan teórico, pero sí es importante tener en cuenta el principio de individualización, que consiste en adaptar el ejercicio a las características de la persona, dependiendo de si tiene o no patologías, dependiendo de la edad, la experiencia y lo que llamamos en entrenamiento buscar el estímulo eficaz. Es decir, ¿qué dosis de ejercicio necesito para mejorar mi condición? Y aquí lanzo una pregunta al aire. Si queréis que todo el mundo pueda hacer un burpee, muy clásico en gimnasios, en casa, esta sí es una crítica que le puedo dar a la realización de ejercicio con personas que no son facultativos para ello, que es el tema de mandar ejercicios tan complejos como un burpee. No todo deportista puede estar preparado para hacer un burpee. Cualquier persona no hace este ejercicio, es muy difícil. Entonces, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta, este principio de la individualización. El segundo es la sobrecarga y progresión. Esto supone incrementar la intensidad y duración y dificultad de los ejercicios. Comenzamos realizando un ejercicio y ese ejercicio tiene que ir progresando en intensidad, en duración y evidentemente en dificultad para no estancarnos. Esto supone una adaptación progresiva y nos permite pues, que nos lesionemos menos y que tengamos más seguridad. Y sobre todo un aspecto súper importante es la adherencia. Especialmente en aquellas personas que le cuesta realizar ejercicio físico. Hay gente pues, que tiene más facilidad, otros que tienen menos, pero si el primer día le ponemos a hacer burpees, pues probablemente no creo que le vayan a coger mucho gusto a realizar ejercicio. Por tanto, es importante buscar esa adherencia.
y también pues ser eminentemente prácticos. Y más que nada en la situación actual, que estamos en casa, que tenemos poco material, por tanto hay que ser prácticos y sencillos en este sentido. ¿Qué entrenar? Pues bueno, vamos a hablar de las capacidades físicas básicas, porque muchas personas pues comienzan a hacer ejercicios ahí sin ningún criterio y no sabemos exactamente qué estamos trabajando. Voy a hablar de las capacidades más importantes. La primera de ellas es la fuerza. Fuerza, la primera de ellas y la más importante sin lugar a dudas. Consiste en la capacidad que tiene nuestro músculo de ejercer tensión. Y es tan importante porque el músculo es considerado como uno de los órganos endocrinos más importantes del cuerpo. Es el que emite muchas señales y es el que hace pues, que nos permitamos mover. Por ejemplo, a nivel cardiovascular el corazón es un músculo. Entonces, todo funciona en base a músculo y todo músculo funciona en base a fuerza. Por tanto, es la capacidad física más importante. Está también la resistencia, que realmente la resistencia no es otra cosa sino que la capacidad de aplicar fuerza en el tiempo. Cuando nosotros estamos corriendo, pues tener resistencia quiere decir que somos capaces de aplicar fuerza durante mucho tiempo sin cansarnos. Hay otra cualidad que es la velocidad, capacidad de aplicar fuerza en un menor tiempo posible y, como vemos aquí abajo, las cualidades físicas facilitadoras, no por ello menos importantes, que son la flexibilidad y la coordinación. Por tanto, en el contexto actual hay que señalar que la fuerza y la resistencia son las capacidades físicas más importantes y que en casa hay que priorizar su entrenamiento y desarrollo. Algunos pensaréis, bueno, no has dicho que la fuerza es la resistencia, tal. Voy a utilizar resistencia a efectos terminológicos porque, bueno, para diferenciarla, ¿no? Pero realmente la resistencia es aplicar fuerza en el tiempo. Es mucho más fácil explicarnos diferenciando esos dos términos. Por tanto, trabaje en fuerza, trabaje en resistencia en la situación actual. Esto sería, por ejemplo, un ejercicio de fuerza, una sentadilla con mancuernas, y esto, como anteriormente expliqué, sería un ejercicio de resistencia, hacer bici estática. Vamos a empezar un poco la parte más práctica. Cinta, no sé si de momento hay alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a hablar de lo que más nos puede interesar, ¿no? De cómo organizar una sesión de entrenamiento en casa. Bueno, pues antes de empezar, tenemos que preguntarnos, ¿qué voy a entrenar? Y, por ejemplo, si estamos con nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué van a entrenar ellos? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, como he dicho, existe el entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia principalmente. ¿Qué material de entrenamiento vamos a utilizar? Está claro que en casa pues no tenemos pues, barras, no tenemos discos, probablemente muy pocos tengan ese tipo de material en casa. Entonces hay que ser prácticos. Están las bandas elásticas, que son unas banditas muy pequeñas con las que se pueden hacer numerosos ejercicios. Por otra parte, también encontramos las gomas elásticas, son un poco más grandes. Aquí vemos a una persona realizando un levantamiento frontal de deltoides. Están las mancuernitas pequeñas, que eso sí podemos tener algunos en casa, de estas que están ahí escondidas con el polvo, pues bueno, pueden algunos tenerlas en casa. Aquí vemos a un sujeto que no se aprecia muy bien, pero está sujetando 2 cartones de leche. O sea, ¿quién no ha hecho ejercicio en este confinamiento con cartones de leche? Se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí vemos a otro que está utilizando una garrafa de agua, que también nos sirve para generar un estímulo, para generar una resistencia mecánica. Y por último, otro tipo de ejercicios que invito a todos a que lo hagáis porque con esto también se trabaja, que son los isométricos. Isométricos son posiciones mantenidas, donde el músculo ni se acorta ni se alarga. Entonces aquí vemos a un sujeto realizando una sentadilla isométrica. Es un ejercicio muy demandante. Entonces a veces no hace falta ni material para trabajar nuestra musculatura. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta antes de empezar? La hidratación, súper importante. Aumento de la sudoración debido a las condiciones de calor y humedad cuando entrenamos en casa. Evidentemente, si tienes una terraza o tienes algún porche para ubicar tu entrenamiento mejor, pero si estás dentro de casa como muchos, pues aumenta la sudoración debido a estas condiciones, ¿no? Por tanto, hay que hidratarse continuamente. Y en términos de nutrición, aquí ya doy una píldora interesante. Si el entrenamiento es de alta intensidad, recomendamos que la persona vaya a comer. Es fundamental. Si vas a hacer algo intenso durante aproximadamente 20-30 minutos, los esfuerzos intensos son esfuerzos que requieren predominantemente de los hidratos de carbono y si no has consumido previamente puede que te falte energía. Otra cosa sería un entrenamiento de baja intensidad del que posteriormente hablaremos. Durante la sesión, ya un poco más interesante, vamos a distinguir 3 partes, supongo que esto lo hemos escuchado todos a lo largo de nuestra vida. La activación inicial, el calentamiento popularmente conocido, la parte principal, que es donde se va a desarrollar el grueso de la sesión,
Y por último tenemos la vuelta a la calma, que es el punto pues, en el cual una vez que hemos realizado nuestra activación y nuestra parte principal, la persona pues, se relaja y realiza, por ejemplo, algunos estiramientos que comentaremos o ejercicios de amplitud de movimiento. La activación inicial. Bastante importante porque gracias a esa activación, gracias a ese comienzo, producimos un aumento de la temperatura corporal y por otra parte preparamos estructuralmente a nuestros músculos, tendones y ligamentos. ¿Cuál es el problema de empezar directamente a hacer deporte sin una activación previa? Pues que, por así decirlo un poco vulgarmente, pillamos a nuestro cuerpo de imprevisto, ¿no? No sabe qué le está ocurriendo, de repente le estás metiendo una dosis de carga muy elevada, empiezan a doler las articulaciones, se pregunta qué le estás haciendo y por qué. Entonces, pues básicamente se trata de hacer un esfuerzo progresivo y esto nos lo permite la activación inicial. ¿Cómo se puede activar? Pues realizando una movilidad articular general, miembro superior, miembro inferior, aquí me echo un poco hacia atrás, cualquier tipo de ejercicio, arriba, abajo, levantando brazos, ejercicios muy simples. Movilidad articular específica, donde vayamos a trabajar zonas más involucradas en la parte principal. Como un ejemplo, si vamos a hacer ejercicios de piernas, ¿no? En la parte principal de nuestra sesión, pues tendríamos que hacer un calentamiento específico de la musculatura del cuádriceps, de la musculatura isquiotibial, la musculatura glútea y también la activación específica. En el caso, por ejemplo, de realizar entrenamiento de resistencia, podríamos realizar unos mini intervalos progresivos. Imaginaros que vamos a hacer en la parte principal 10 series de 1 minuto en bici estática. Pues podría venir bien realizar unos mini intervalos chiquititos de 30 segundos y progresivos. Y por otra parte, si vamos a realizar un ejercicio de fuerza, un entrenamiento de fuerza, pues podremos realizar ejercicios sin carga. Imagínense que vais a realizar una sentadilla con una garrafa, ¿no? De 6 litros de aceite, por ejemplo. Pues podremos hacer sentadillas en la parte de activación específica sin material para luego, cuando llegue la parte principal, pues nuestras estructuras, ya sean músculos, tendones y ligamentos, se encuentren más adaptadas para el estímulo. Pregunta que os puede surgir, estiramientos estáticos. He intentado durante la presentación plantearme algunas cuestiones que pudieran surgir y responderlas. Buenos los estiramientos estáticos, los clásicos, ¿no? Mantenimiento de posiciones fijas. Pues, a ver, no es que sean malos, ¿vale? Pero no hay evidencia científica tampoco que nos ayuden a mejorar el rendimiento en la parte principal de la sesión. Yo recomiendo, de una manera lógica, que si lo que vamos a hacer en la parte principal es movernos, que nuestra activación sea dinámica, que en vez de mantener un estiramiento estático con posiciones de 30 a 40 segundos, pues intentemos movernos, ¿no? De arriba a abajo, movimientos de piernas, movimientos de brazos y no mantener esas posiciones estáticas. No hay evidencia, como he comentado anteriormente, a nivel científico, que nos digan que los estiramientos estáticos son malos, a no ser que superen los 60 segundos. Ahí sí se han constatado que hay empeoramiento del rendimiento, pero no tiene caso incluirlo en la activación inicial. Vamos a hablar ahora de algunos ejercicios que podemos utilizar a modo de movilidad, ¿vale? El primero de ellos sería movilidad de tobillo. Aquí vemos un deportista donde coloca el pie cercano a la pared y realiza una flexio-extensión de tobillo. El segundo de ellos es un ejercicio balístico, donde pues, el sujeto realiza un movimiento lateral de piernas de un lado a otro. Aquí vemos una bisagra de cadera, en el cual pues, estamos activando la musculatura glútea, la musculatura isquiotibial, la parte posterior. Aquí encontramos zancadas. Es un ejercicio relativamente exigente para calentar. Como he comentado anteriormente, la individualización es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Si estamos entrenando a una persona, a nuestro abuelo, por ejemplo, de no sé, 80, 85 años, pues a lo mejor una zancada no es el mejor ejercicio para activar. Por ello es importante individualizar, ¿vale? Este ejercicio tiene cierta complejidad en la activación, pero pues lo incluyo, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio que es un desequilibrio hacia adelante, lo que se llama una bisagra de cadera, como el de la izquierda, pero a una sola pierna. Ejercicios de movilidad superior, muy importante la movilidad torácica, de la zona del tórax. ¿Para qué? Pues para evitar esa cifosis, ¿no? Esa inclinación hacia adelante, y también activamos musculatura dorsal, musculatura posterior de la espalda. Aquí encontramos otro ejercicio para la zona torácica lumbar, conocido como el cat camel. Y bueno, este conjunto de ejercicios, disculpen, vuelvo atrás, es importante que lo realicemos antes de empezar. Esto sería, por así decirlo, una activación dinámica para una sesión corriente,
¿vale? Podéis realizar todos, podéis realizar 3 o 4, podéis realizar 5 o 6, los que queráis, pero es importante por lo menos hacer alguno de miembro superior y hacer algún ejercicio de activación de miembro inferior. Muy bien, pasamos a la parte principal, a lo, por así decirlo, lo más importante, es todo importante, ¿no? Pero aquí es donde se presenta el grueso de la sesión. Y en el caso de entrenamiento de fuerza, vamos a ver las variables de entrenamiento que más tenemos que controlar. En primer lugar, la intensidad. Nos tenemos que hacer la pregunta de cómo de duro estoy percibiendo el ejercicio que estoy haciendo. Imagínense que vais a realizar 2 series de 10 repeticiones de sentadilla. Oye, ¿cómo sé que esto es intenso o poco intenso? Muscularmente vais a sentir algo, seguro. Pues podéis utilizar una escala de percepción del esfuerzo del 0 al 10, muy fácil, donde, valga la redundancia, el 1 significa fácil, el 5 significa medio y el 10 significa fuerte. Por tanto, si estáis realizando la primera serie de sentadillas, os podéis preguntar al final, oye, ¿cómo me siento? Bueno, pues yo creo que esto es un 5 sobre 10, es un esfuerzo medio. Entonces, es una manera de controlar la intensidad, muy importante. Por otra parte, el volumen, ¿qué duración tiene el ejercicio? Pues las clásicas series, repeticiones y descanso. Aquí muchos preguntaréis, ¿qué es mejor? Es la clásica pregunta, ¿no? 2 series de 10 repeticiones, 3 de 15. Bueno, pues esto depende muchísimo del objetivo de la sesión. Si vais a trabajar para ganar masa muscular, si lo que queréis es trabajar fuerza y resistencia. Por tanto, yo estoy dando aquí está mal dicho, pero sería como una receta general, en 2-3 series de 10 repeticiones. Y si alguien tiene alguna pregunta concreta, pues yo se la resuelvo. Pero esto es probablemente lo más complicado en el entrenamiento, saber ajustar las dosis. Podemos empezar de partida con 2-3 series de 10 repeticiones y sería un punto en el cual empezaríamos. Tipo de ejercicio, la tercera variable de entrenamiento, muy importante. En mi caso, yo como entrenador, pues prefiero entrenar movimientos y no músculos. Lo considero mucho más funcional porque, al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos en nuestro día a día es movernos y, pues, por ejemplo, existen ejercicios como un curl de bíceps, ¿no? Donde estamos ahí levantando una pesa. En términos de enriquecimiento motriz no tiene mucho sentido. A ver, puedes trabajar si quieres tener un bíceps gigante, pero no nos aporta mucho a nivel funcional. Por tanto, en mi caso, yo entreno movimientos y no músculos. Vamos a hablar de algún que otro ejercicio del miembro superior. Los primeros serían empujes, que se denominan en inglés press, ¿ok? Y los empujes son, por ejemplo, push-up. Aquí vemos a una chica realizando una flexión con apoyo de rodillas y, en segundo lugar, pues vemos aquí a un chico realizando un empuje vertical de hombros con una goma. Entonces, el miembro superior podemos realizar empujes como primera opción o tracciones, que son movimientos donde se trabaja generalmente la musculatura posterior. La musculatura posterior de la espalda, atrás, se trabajan con las tracciones. En primer lugar, vemos un ejercicio un poco más sencillo, como puede ser una extensión del codo con una goma elástica, y aquí vemos un ejercicio un poco más complejo. Vemos ahí al deportista que está realizando una tracción con TRX. Por tanto, en el miembro superior encontramos ejercicios de empuje y tracción. ¿Qué ocurre con el miembro inferior? También entrenamos movimientos. El primero de ellos se denominan popularmente como dominantes de rodilla. Y no voy a complicar esto mucho. Esto significa trabajar la cara anterior. Cara anterior es la musculatura del cuádriceps, la musculatura que encontramos del psoas, los tibiales. Estos músculos son de la cara anterior y se lo denominan dominantes de rodilla porque, si observamos en pantalla, lo que se flexiona principalmente es la rodilla. El segmento articular más importante es la rodilla. El primer ejercicio, aquí vemos un deportista realizando una sentadilla, ¿vale? Es un ejercicio algo más complejo. Y, por ejemplo, si tenemos una persona mayor en casa, pues podemos hacer una extensión de rodilla simple en banco, subiendo y bajando la pierna. Y la segunda clase de ejercicios de miembro inferior serían los dominantes de cadera, que son ejercicios de cara posterior. Aquí trabajamos glúteos, trabajamos isquiotibiales, trabajamos toda la musculatura que involucra a la cara posterior. El primer ejercicio es un kettlebell swing que se llama, aquí está utilizando una mancuernita pequeña, extiende la cadera, y en el segundo es igual, es mucho más sencillo, los conocidos puentes de glúteo. Seguro que muchos hemos realizado este tipo de ejercicios en casa. Por tanto, concluyo nuevamente: miembro inferior, dominantes de rodilla, que se trabajan cara anterior, y dominantes de cadera, donde trabajamos cara posterior.
También hay otros tipos de ejercicios muy interesantes que son del core training, el abdomen popularmente conocido, donde en mi caso y lo que yo recomiendo es la realización de planchas y sus variantes. Planchas, aquí me coloco, son los ejercicios clásicos donde estamos con las manos en el suelo y totalmente horizontales, y son los ejercicios que nos aportan un gran beneficio a nivel funcional y que activan muchísimo el abdomen. ¿Cómo podemos empezar? Pues con la clásica plancha frontal. Estos serían los 3 ejercicios básicos de plancha. El segundo, la plancha lateral. Y el tercero de ellos, planchas con rotaciones. Aquí es donde metemos un poco más de dificultad. Por ejemplo, aquí vemos a un deportista realizando una plancha frontal extendiendo cadera, pues ya el hecho de levantar una pierna genera un estímulo diferente en la zona abdominal. Aquí vemos otro que realiza una plancha pero levantando un brazo. Aquí vemos una deportista que realiza un ejercicio boca arriba, que se le denomina popularmente bicho muerto, genera bastante tensión a nivel abdominal. Y el último, pues, es un empuje o palos press, un ejercicio un poco más técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vais a realizar entrenamiento de abdomen, podéis poner ejercicios de plancha frontal, lo buscáis en YouTube, hay muchísimos, de plancha lateral y variantes, y de plancha y rotaciones. Básicamente esto es un esquema, lo que quiero mostraros, y que teniendo en cuenta estas 3 premisas, pues ya podéis organizar bastante. Y aquí pues lanzo una pregunta, ¿son buenos los famosos crunch abdominales, los clásicos de toda la vida, donde levantamos? Pues bueno, ese tipo de ejercicios, por una parte, lo considero poco funcionales, poco enriquecedores en términos motrices, porque no nos aportan mucho. Simplemente lo que hacemos es generar una tensión abdominal, pero sin mucho sentido. Por otra parte, también se han constatado algún que otro efecto negativo en el transverso del abdomen y en suelo pélvico. Entonces, personalmente, yo no trabajo los famosos crunch abdominales, los de toda la vida. Yo hago planchas frontales, laterales, con rotaciones y genero retos al abdomen, ¿no? La clave es generar retos y diferentes estímulos para optimizar. Bueno, pues vamos a ordenar el puzzle de una sesión de fuerza. Hemos hablado de lo más importante, los ejercicios de piernas, de brazos, hemos hablado también del core y al principio os recuerdo la movilidad. ¿Cómo ordenaríamos el puzzle de una sesión? Bueno, pues podemos hacer aquí un pequeño cuadrante. En primer lugar, movilidad general. ¿Qué realizo? Pues, por ejemplo, movilidad de tobillo, podemos realizar una movilidad de cadera, podemos también realizar una movilidad de cadera lateral, que sería una mini sentadilla, y por último una movilidad torácica, involucrando un poco a la musculatura del miembro superior. Esto sería una opción de las miles de opciones posibles que se podría utilizar para activar. Esta sería la primera parte, la parte de activación. ¿Qué realizamos? Pues yo generalmente hago 2 series de 15 repeticiones de cada ejercicio. Hago 15 repeticiones porque tienen que ser ejercicios no demandantes, no pueden ser muy difíciles. Nuevamente, no mandéis a una persona de 80 y algo de años a realizar una zancada, el segundo ejercicio que vemos acá arriba, si nunca han hecho una zancada, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede ser una persona que tenga cierta experiencia, ¿vale? A una persona, por ejemplo, que nunca ha realizado este ejercicio, la activación tiene que estar adaptada. Eso es importante tenerlo en cuenta. La segunda parte de la sesión sería trabajar el miembro superior. Esta es una opción que yo voy a proponer. Aquí, esto sería ya la parte principal, por así decirlo. ¿Qué podríamos hacer? Pues el primer ejercicio de empuje. Aquí vemos un deportista realizando un push-up con altura. Esta sería la primera opción. En segundo lugar, incluir un ejercicio de tracción. Recuerdo que miembro superior eran empujes y tracciones. Pues aquí vemos un deportista con 2 mancuernas realizando un remo inclinado. ¿Que no tienes mancuernas? Utiliza gomas. ¿Que no tienes goma? Utiliza garrafas de aceite. Cualquier material es válido. En tercer lugar, podríamos volver nuevamente a un ejercicio de empuje. En este caso, pues vemos a un deportista realizando un empuje vertical con una mancuerna. Y en cuarto lugar, pues una tracción, ¿no? Nuevamente, este ejercicio pues, es bastante sencillo, simplemente necesitamos una columnita o algo para apoyar la toalla. Y nada, pues la chica lo que está haciendo es traccionar, coloca la toalla estirada y realiza una tracción arriba-abajo. Este ejercicio pues no hace falta material, una toalla y algo para enganchar. Entonces, por ejemplo, en esta segunda fila vemos ejercicios de miembro superior que están organizados en empuje, tracciones, en empuje, tracciones. ¿Qué realizamos? Pues lo mismo que comenté antes, aquí las dosis dependen mucho del objetivo que vayamos a trabajar. Yo voy a dar una referencia y si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Podríamos hacer entre 2 y 3 series de 10 a 15 repeticiones, descansando entre 45 segundos y 1 minuto.
Y aquí hay un concepto bastante interesante que podemos utilizar, que es el dejar repeticiones en recámara. ¿Esto qué quiere decir? Espero que no líe mucho, voy a intentar explicarlo. Pues, por ejemplo, si yo hago 2 series de 10 repeticiones, para saber que estoy trabajando con una percepción del esfuerzo interesante, que yo diga, oye, pues yo estoy trabajando, pues podemos intentar decir, vale, termino mi 10ª repetición y podría hacer 5 más. Aunque no las haga, pero tengo la sensación de poder hacer 5 repeticiones más. Entonces, eso nos asegura que el estímulo, la carga de nuestro ejercicio, pues nos está generando algún tipo de adaptación. Si nosotros hacemos, pongo un ejemplo, 10 repeticiones, o sea, una serie de 10 repeticiones, acabamos como si nada, pues evidentemente la sobrecarga y el estímulo es bastante insuficiente. Entonces, yo muchas veces cuando realizo deporte en casa, pues hago eso, ¿no? Hago 2 series de 10 repeticiones y digo, vale, he terminado la 10ª repetición de flexiones, por ejemplo, y me pregunto, oye, ¿yo podría hacer 5 más? Y digo, sí, podría hacer 5 más, pero ya 6, 7 me costaría. Por tanto, esto me asegura que de alguna manera estoy trabajando. Es una manera y pues ya os digo, ¿no? Depende del objetivo, depende de la capacidad que vayamos a trabajar, se adaptaría. Bueno, pues la tercera columna, disculpen, ahí tenemos ejercicios de miembro inferior. El primero de ellos podría ser, por ejemplo, una sentadilla con kettlebell o con una mancuerna o nuevamente con una garrafa. Este ejercicio es de cara anterior, trabajamos principalmente cuádriceps y musculatura de cara anterior, aunque también se trabajan glúteos. Es importante tener en cuenta esto. Nosotros cuando hacemos ejercicios se produce una predominancia en el trabajo muscular. Esto quiere decir que hay ciertos músculos que trabajan más que otros, pero no se trabaja de manera aislada. Entonces, aquí predominantemente vamos a trabajar cuádriceps, ¿vale? O dominantes de rodilla, como os explicaba al principio. Por ejemplo, yo aquí he metido un ejercicio de, al contrario, trabajo de la musculatura posterior. Aquí una chica realizando un puente de glúteos con goma. El tercer ejercicio, nuevamente, un dominante de rodilla, algo más complejo técnicamente, podría ser una sentadilla a una pierna. Muy interesante para los que nos estáis oyendo, si tenéis cierto nivel de entrenamiento y las sentadillas las tenéis un poquito ya aburridas, que lo puedo comprender en casa, estamos todo esto en contexto de deporte en casa, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Si estamos en casa, las sentadillas a 2 piernas estamos bastante aburridos ya porque nos salen muy fácil, no tenemos que hacer 50 sentadillas. Un estímulo muy bueno para seguir trabajando es los trabajos a una pierna. En este caso vemos un deportista realizando un squat búlgaro que se llama, que es colocar una pierna atrás y es un ejercicio unilateral y que genera una carga importante. Por tanto, esto es una progresión del ejercicio número 5. Y pues en el ejercicio número 8 vemos otra vez un dominante de cadera, que sería un ejercicio para trabajar glúteos e isquio, muy interesante, el kettlebell swing, la mancuerna va hacia abajo, la extiendo hacia arriba, es un movimiento de balanceo. Todos estos ejercicios, a lo mejor algunos surgen dudas, cómo se llamaban, tal, me podéis preguntar, ¿vale? Son ejercicios básicamente los de arriba, empuje, tracción, y aquí ejercicios de cara anterior, cara posterior, cara anterior, cara posterior, y hay muchísimos, podéis encontrar en internet. Nuevamente, podríamos hacer 2-3 series de 10 a 15 repeticiones, con lo que expliqué anteriormente de las repeticiones en recámara. Y podemos hacer los ejercicios, como vemos, en esa dirección, en una dirección horizontal. Pues hoy voy a hacer todos los ejercicios de miembro superior. O también esta otra opción, que no es ni mejor ni peor, sino es diferente, un estímulo diferente, que sería pues hacer primero el 1, luego el 5, luego el 2. Hacer un ejercicio de miembro superior, miembro inferior, miembro superior, miembro inferior. Y así pues le damos un poquito más de diversidad al entrenamiento. También existe otra opción que sería, fijaros, el ejercicio número 8, quitarlo y, por ejemplo, meter aquí un ejercicio de abdomen. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero yo con toda esta explicación? ¿No? Que os quedéis, que quede claro, por así decirlo, que podemos organizar la sesión con una activación inicial, con un trabajo de miembro superior y miembro inferior, que podemos trabajar con estas dosis de carga, que estaría muy bien para empezar, y que organicemos los ejercicios en base a movimientos, empujes, tracciones, dominantes de rodilla, dominantes de cadera, y trabajar el abdomen también es muy importante. A lo mejor un día, pues en vez de hacer, por ejemplo, 8 ejercicios de fuerza tan específicos, podríais trabajar 3 ejercicios de abdomen, como los que explicábamos anteriormente, plancha frontal, plancha lateral. Entonces, aquí hay muchísimas opciones y simplemente quiero que esto sirva a modo de referencia. Muy bien, algunas ideas en el entrenamiento de fuerza.
y resuelvo alguna duda que pueda surgir. Por cierto, Cinta, ¿algo por ahí? ¿Todo bien? Ok, bien. Eso es que se entera todo el mundo, ¿no? Perfecto. Ok, algunas ideas en el entrenamiento de fuerza. Hola. La primera, pues que para aumentar la intensidad y la percepción del esfuerzo es necesario generar sobrecarga. Lo comentaba anteriormente. Si yo estoy haciendo sentadillas, así, 20 sentadillas y no siento nada, es porque la sentadilla es un ejercicio que no me genera sobrecarga, que me resulta muy, muy sencillo y que no me está aportando ningún estímulo. Por tanto, es muy importante generar sobrecarga. Ya tengas 20, Sergio. 25, 40 y 80 años. Hay que buscar la sobrecarga adaptada a cada persona. Y si no hay peso extra, esta es mi recomendación, lo ideal es aumentar el número de series, repeticiones o la dificultad técnica del ejercicio, ¿vale? Y aquí voy a poner un ejemplo. Imagínense el ejercicio de antes, ¿no? Estamos realizando una flexión con altura, ¿no? Una flexión en posición inclinada. Y pues yo quiero complicar este ejercicio porque 2 series de 10 repeticiones me resultan muy insuficientes. Tenemos una primera opción que en vez de pasar de 2 de 10 repeticiones, que serían 20 en total, a pasar a 3 de 12, estaremos hablando de 36. Y tenemos una segunda opción que sería progresar en el ejercicio, es decir, hacerlo más difícil. ¿Cómo? Pues en vez de inclinado, un push-up horizontal. Invito a todo el mundo a que lo pruebe. Evidentemente se nota cómo la fuerza de la gravedad incide mucho más en el segundo ejercicio y por tanto esto nos supone un estímulo extra. Hay que tener en cuenta estas dos opciones. Podemos aumentar repeticiones o, por otra parte, podemos aumentar la dificultad del ejercicio. Esto de abajo es muy importante, sobre todo para personas que quieran trabajar zonas muy concretas, que nos viene a decir que puedes focalizar la atención en una zona muscular específica. Por ejemplo, pues en esta sesión yo quiero trabajar más las tracciones. Pues en vez de meter 2 ejercicios de tracción en el miembro superior, metes 4. Puedes meter ejercicios bilaterales, puedes meter ejercicios de tracciones unilaterales. Entonces focalizas mucho más el trabajo de la musculatura, en este caso posterior, ¿no? Que se trabaja con las tracciones. O bien, oye, pues yo quiero meter más ejercicios de cuádriceps. Pues un ejemplo clásico es hártate de sentadillas y de diferentes variantes y diferentes maneras. Sentadilla con 2 piernas, sentadillas asimétricas con una pierna delante atrás, sentadillas unipodales, como expliqué anteriormente. Entonces tenemos la posibilidad de que en este esquema que presentaba yo antes, ¿vale? Organizar nuestros ejercicios como queramos. Esto es una referencia, ¿vale? Y evidentemente no hay nada mejor ni nada peor, sino simplemente pues, es diferente, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí, Cinta? Hay una pregunta. Adelante. Cristina Díaz pregunta que si es igual hacer 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, hacer una hora seguida, porque ha escuchado que muchas veces cierto tipo de entrenamiento cuando comiences. Ok, vale, Cristina, buena pregunta. No sé si te refieres al tiempo de entrenamiento global, te influye, por ejemplo, la pérdida de grasa, que es una clásica pregunta, ¿no? Que cuanto más tiempo estás realizando ejercicio pierdes más grasa, o te refieres a que si es mejor entrenar 30 y 30, dividir sesiones. Pues mira, depende de tu objetivo, depende de tu disponibilidad. Y depende de lo que quieras conseguir. Te voy a poner un ejemplo. Si yo solamente tengo un rato para entrenar al día, evidentemente solamente voy a poder entrenar 30 minutos. Si puedo dividir la sesión, ¿vale? Y soy una persona que acabo de empezar, pues es mejor. A lo mejor soy un principiante y no tolero una hora de entrenamiento seguida. Entonces lo que hago es dividir 30 minutos y 30 minutos. Pero no por dividir el entrenamiento vas a, por así decirlo, perder forma física o vas a empeorar, ¿vale? Y no por aumentar de 30 minutos a 1 hora vas a mejorar. No sé si me explico. No hay una evidencia que nos diga que dividir la sesión de entrenamiento es peor. No pasa nada. De hecho, en muchas ocasiones, os pongo un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo hay veces que, por ejemplo, yo hago triatlón, ¿no? Y a lo mejor pues corro por la mañana y hago mis 30 minutitos y por la tarde meto otros 30 minutos de sesión de fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor los 30 minutos de la mañana me han resultado relativamente desgastantes y por la tarde incluyo el entrenamiento de fuerza otros 30 minutitos. Entonces, ante tu pregunta, no sé si la he resuelto, no hay evidencia que nos diga que dividir la sesión de entrenamiento sea peor. O sea, que lo puedes hacer sin ningún problema. Y sobre todo cuando eres más principiante. Conviene dividir mucho más. ¿Ok? Y otra pregunta. Sí. Cristina Corredor dice ¿cuántos días y horas a la semana recomiendan entrenar? Eso es otra buena pregunta. Pues depende de tus objetivos,
depende de la experiencia que tenga. Al final iba a comentar un poco esa parte, pero bueno, yo me adelanto. Vale, yo supongo que Cristina lo preguntará por ella misma, ¿no? Pues mira, Cristina, si tú eres una persona que tienes cierta experiencia entrenando, por ejemplo, 1 o 2 años entrenando, ¿no? Que yo suelo hacer mucho esa pregunta cuando comienzo a entrenar a alguien. Si tienes 2 años de experiencia de entrenamiento de carrera o de fuerza, una buena dosis para comenzar son unos 3 días, 4 en semana, dividiendo días alternos, lunes, miércoles, viernes y domingo. Es una buena opción. Alternando entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, que más tarde lo vamos a comentar. Entonces, por ejemplo, 3-4 días sería una buena opción. Depende de tu objetivo. Si vas a preparar, por ejemplo, no sé, es deporte en casa esto, ¿vale? Pero imagínate que vas a preparar una media maratón. Pues evidentemente las exigencias para preparar una media maratón mínimo es que tienes que correr entre 3 y 4 días para poder soportar las demandas de la prueba. Depende mucho, ¿vale? Pero para tu experiencia, por ejemplo, 1 o 2 años, supongo que a lo mejor más tiempo haciendo ejercicio, pues entre 3 y 4 días podría ser una buena opción. ¿Sí? Bueno, decía Cristina que su pregunta era si por dividir el entrenamiento es menos efectivo. No hay una evidencia. Evidentemente el entrenamiento tiene que alcanzar ciertos puntos de intensidad, pero no es menos efectivo. Si tú en el entrenamiento llegas a tu propósito, planteas tu parte inicial, tu parte principal y tu parte final y consigues lo que estaba programado, que evidentemente viene bien programar un poco lo que vas a hacer, pues no hay ningún problema en que lo dividas. De hecho, luego voy a comentar una sesión de entrenamiento para aquellos que dicen que no tienen tiempo y que viene fenomenal. Luego hablaré de ellas. ¿Listo? Ok. Cualquier pregunta, esto es lo interesante, ¿no? Que vayamos debatiendo y que me comentéis. Ok, variables de entrenamiento. Vale, en la parte de resistencia, aquí en la flecha me debería salir resistencia, ahora lo veréis. Esto sería cuando hacemos entrenamiento de resistencia, ¿vale? Aquí continúo. Bueno, cuando hacemos entrenamiento de resistencia, las variables de entrenamiento que vamos a considerar en primer lugar es la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo de duro estoy percibiendo el ejercicio? Igual que antes, la escala de percepción del esfuerzo del 0 al 10 es fundamental. ¿Cómo utilizo yo esta escala con una persona, por ejemplo, imagínense que está realizando un entrenamiento en la cinta o en elíptica en casa? Pues sobre todo le pregunto cómo se encuentran a la hora de hablar y ejemplifico. Si le digo, ¿cómo te encuentras del 0 al 10? Y me dice, mira, pues un 2 y me está hablando, pues quiere decir que sí, que va en un 2, lo siente muy fácil, un 2 sobre 10, es muy sencillo, un ritmo conversacional. Ahora, si me dice un 5, ya a lo mejor me está hablando, pero no me está hablando tanto. Me está hablando y de repente pues se queda un poco callado. Y así, ¿no? Y digo, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bien, pero ya noto que voy trabajando. Lo noto en su respiración, que se encuentra agitada, que cada vez le cuesta un poquito más. Y cuando ya vas, evidentemente, 10 sobre 10, pues no puedes hablar, tienes una respiración muy agitada, no puedes decir ni siquiera un monosílabo y es una muy buena manera de controlar la intensidad en base a esta escala del 0 al 10 y viendo si puedes hablar o no en cada uno de los puntos, ¿vale? Y en el entrenamiento de resistencia también se utilizan otros indicadores, hay muchísimos, está entrenamiento por frecuencia cardíaca, por velocidad, por ritmo, por potencia, pero yo voy a hablar nuevamente del más práctico que podemos encontrar en casa. Y hay gente pues, que tiene ya pues, sus pulseritas con los medidores de frecuencia cardíaca o tienen las bandas y utilizar la frecuencia cardíaca es una muy buena manera de controlar la carga de entrenamiento. ¿Cómo? Pues aquí lo indico, conocer la frecuencia cardíaca máxima a través de fórmulas indirectas, hay muchísimas, creo que actualmente yo utilizo la de Tanaka y hay otro autor, bueno, me lo podéis preguntar, me he olvidado, Tanaka creo que utilizaba yo. Es una fórmula, las clásicas esta de 207 menos la edad, etcétera. Bueno, pues es una manera de saberlo, ¿vale? Evidentemente, si hicieras un test específico y conocieras la frecuencia cardíaca máxima de la persona, pues mejor, pero en gran parte de los casos no lo sabemos. Entonces, pues bueno, hacemos su fórmula de frecuencia cardíaca máxima y como bien indica aquí, podemos entrenar por porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Esto en los entrenamientos de resistencia, que ahora voy a hablar en qué consistiría. Entonces, pues un ejemplo, entrenar por frecuencia cardíaca máxima, si tenemos un deportista que sabemos por su fórmula o porque tenemos datos que tiene 190 pulsaciones por minuto máximas, pues podemos hacer unas zonas de entrenamiento, unos rangos. Entonces, pues hacemos unos rangos, aquí veis, utilizo el cursor, por porcentajes, 50-60%, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100. Yo he creado 5 zonas de entrenamiento, zona 1, ritmo conversacional, zona 2, conversas, pero ya notas que ahí está pasando algo, zona 3, utilizas frases cortitas,
Zona 4, monosílabos como mucho. Oye, ¿cómo vas? Bien, mal, sí, no vas a hablar mucho más. Y la zona 5, zona muerte, estás ahí ya que no sabes ni cómo te llamas. Entonces, ese es un punto donde estamos casi rozando el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Y aquí tenemos una serie de rangos, ¿no? Es el ejemplo, ¿no?, que he puesto de las 190 pulsaciones por minuto. Esto se hace en un Excel o con un cálculo de porcentaje y es muy sencillo. Si alguien quiere saber cómo es, pues no tengo ningún problema. ¿Sí? Otra pregunta, de Manuel Morales. Sí. Dice, hola Sergio, tengo una pregunta en cuanto a los entrenamientos de fuerza en casa. Sí. ¿Es eficaz llevar nuestras repeticiones y las cargas para llegar al fallo muscular o mejor sentirnos cerca de él, con el objetivo de ganar fuerza? Buena pregunta. Pues mira, el tema del fallo muscular hay evidencia científica solamente cuando queremos conseguir hipertrofia. Es decir, cuando queremos que nuestra masa muscular crezca, el fallo muscular es una buena estrategia para conseguir estos efectos, para conseguir ganancias en la masa muscular. Opinión personal, yo no lo utilizo. Sí es cierto que mi perfil de a la gente que suelo entrenar, pues no son gente de hipertrofia, de fisiculturismo, que quieran ganar muchísimo músculo. Sobre todo yo entreno a gente de resistencia. Pero tampoco lo considero muy funcional, Manuel. Que tú llegues, por ejemplo, a un ejercicio, imagínate, de push-up, unas flexiones, y que llegues a 15 de 15, probablemente en la siguiente serie ya no te puedas mover y al día siguiente estés muy cansado para moverte. Entonces, si tu objetivo es ganar masa muscular, puede ser una buena estrategia, pero considera que al día siguiente vas a estar más cansado, que vas a generar un conjunto de metabolitos y sustancias de desecho que van a hacer que recuperes peor y en términos de rendimiento no es tan interesante llegar al fallo. Por otra parte, cuando se llega al fallo, Manuel, técnicamente solemos hacer el ejercicio peor. No es lo mismo cuando tú estás comenzando flexiones que cuando estás en la última. Entonces también, pues esto nos puede incurrir en riesgos lesivos. Por ello que yo personalmente no llegaría al fallo. Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, hay evidencia de que ayuda, ¿vale? Si tu objetivo, por ejemplo, es nadar rápido, correr rápido, pedalear, por ejemplo, en el caso del triatlón, etcétera, yo con nadie llego al fallo muscular. Siempre le dejo lo que comentaba anteriormente de las repeticiones está en recámara. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, aquí seguimos con la parte de la frecuencia cardíaca máxima, de las pulsaciones por minuto. Son rangos muy prácticos para entrenar, ¿vale? Y esto se puede hacer con cualquier persona. Desde una persona de 90, 80, 70, 60, cualquier edad, podemos sacarle su frecuencia cardíaca máxima y ahora que voy a explicar los métodos de entrenamiento, utilizarla. Una muy buena manera de individualizar. Y aquí lo coloco. Individualizar los ritmos de entrenamiento en resistencia. Eso es lo que nos permite los rangos de frecuencia cardíaca. Muy bien. Estábamos hablando de la intensidad antes, ahora vamos a pasar al volumen. Esto nos responde a la pregunta de qué duración tiene que tener el ejercicio de resistencia. Bueno, pues lo medimos en series, repeticiones y descanso. Un ejemplo sería en la parte principal, imagínense, calentan 10 minutos, hacen una activación de 10 minutos en elíptica, pedaleo fácil, ritmo muy conversacional, y en la parte principal pues van a hacer 5 series de 1 minuto al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Pues esto lo medimos por series, repeticiones y descanso. Esas 5 series de 1 minuto a ese porcentaje de intensidad. Es una manera de controlar el volumen. En el caso, imagínense que en su casa tienen una cinta, tienen una elíptica o una bici estática, también pueden controlar, generalmente hay una pantallita que os pone los metros y los kilómetros, ¿vale? Y está la segunda opción de medir por tiempo. ¿Cuál es mi recomendación? Medir por tiempo, sin duda. Porque imagínense que tienen, como he dicho anteriormente, una cinta, ¿no? Y usted y su madre van a realizar 5 kilómetros, ¿vale? Pues el tiempo que tarda, por ejemplo, su madre, a lo mejor su madre es más rápida, ¿eh? Quién sabe, pero el tiempo que tarda uno en hacer esos 5 kilómetros y el tiempo que tardas tú probablemente pueda ser más o menos. Entonces, no conviene individualizar por kilómetros y hacer una comparativa porque cada quien tarda un tiempo en recorrer esa distancia. Por tanto, lo más fácil es programar por minutos. 5 por 1 minuto es lo mismo para mí, para ti y para cualquiera. Es mi recomendación y personalmente es lo que utilizo. A no ser cuando entrenas ya fuera de casa, a alguien, por ejemplo, en pista o lo que sea, que haces un entrenamiento muy concreto y tienes que trabajar por distancia. Pero en términos generales, entreno por minutos. Sí. Otra pregunta. Marcos Pérez dice, hola Sergio, en referencia a lo que ha respondido Manuel, ¿cuál sería la mejor manera de hipertrofiar? Pues hay muchas maneras, Marco.
Te voy a comentar las 3 más importantes. La hipertrofia se consigue por 3 mecanismos. Es un poco teórico, ¿vale? Pero voy a intentar ponerlo fácil. La primera es tensión mecánica. Tensión mecánica es clásico. Utilizas una mancuerna de 30 kilos, voy a ponerme muy exagerado, y genera una tensión en el músculo, ¿vale? Muy elevada. Cuando se trabaja en tensión mecánica elevada, se suelen utilizar pocas series, o sea, se suelen utilizar pocas series y pocas repeticiones. Un ejemplo sería, por ejemplo, 5 series de 5 repeticiones, llegando casi al fallo, te dejas 2 en recámara con mucho peso. Eso sería una manera de generar mucha tensión mecánica y es un buen estímulo, ¿vale? Series y repeticiones, muy poquitas, por así decirlo, pero con mucho peso. La segunda manera es crear un mayor daño muscular. El daño muscular, para los que entrenáis en el gimnasio, se conoce popularmente como el entrenamiento en negativo o excéntrico. Imagínense que están realizando una sentadilla, hay una fase de subida y una fase de bajada. Pues la fase de bajada es ese excéntrico. Si ustedes controlan esa bajada, ese excéntrico, lo focalizan, lo hacen más lento, 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 el entrenamiento excéntrico genera un daño muscular muy importante y este daño muscular hace que se genere una mayor hipertrofia, que el músculo crezca. Entonces hemos hablado de tensión mecánica, meter peso con pocas series y repeticiones, daño muscular, que sería simplemente focalizando más el trabajo excéntrico, y el último de ellos es estrés metabólico. ¿Y cómo estresamos al músculo? Muchas series y muchas repeticiones. Imaginaros que en vez de tener una mancuerna de 30 kilos, tenemos una de 15. Pues en vez de hacer 5 series de 5 repeticiones ahí que me cueste, pues hago, imagínense, 2 series de 30 repeticiones. Pum, 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 pum. Y ese estrés que estamos produciendo al músculo de hacer tantas repeticiones, llega un momento en el que también pues, produce adaptaciones de hipertrofia. Entonces, me encantaría responderte cuál es la mejor opción, pero tienes 3 caminos. Y la variedad en el entrenamiento, alternando un día tensión, alternando un día daño muscular, alternando otro ese estrés metabólico, es una buena manera de generar hipertrofia. Otra pregunta. Ok. Cristina Carla pregunta que cuál diría que es el objetivo principal de un entrenamiento como concepto. El objetivo principal de un entrenamiento. Es una pregunta filosófica, ¿no? Es buena, es buena. Pues yo creo que siento otra vez responder de la misma manera, pero es que depende de tu objetivo. El objetivo de un entrenamiento para una persona mayor, una persona que, por ejemplo, tiene un ictus, pues mejorar su calidad de vida. El objetivo de entrenamiento para un nadador de piscina pues, que quiere llegar a un campeonato de Andalucía, pues es mejorar su rendimiento, ese es su principal objetivo. El objetivo a lo mejor para ti pues puede ser, imagina, voy a tirar un poco de tópico, no tiene por qué pues, ganar masa muscular en tu zona isquiotibial glútea, es que depende. Es que el ejercicio es lo bueno que tiene, ¿no? Que se puede aplicar de diferentes maneras, en diferentes contextos y pues hay mucha variedad. Por tanto, no te puedo responder de una manera exacta a esa pregunta. Espero que te haya servido. Ok, ¿vale? Muy bien, pues seguíamos por entrenamiento de resistencia. Estábamos hablando del volumen, cómo lo controlamos, de que es importante medir por minutos. Y el tipo de ejercicio, que esto ya sí os puede interesar un poco más, lo más práctico, por así decirlo. Ok, tipo de ejercicio. Pues bueno, si tenemos material de entrenamiento específico, si tienes la suerte de tener una cinta, una bicicleta, una elíptica en casa, yo lo he llamado entrenamiento clásico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es utilizando el material que tienes, que es una gran ventaja en periodo de confinamiento tener ese material. Y si no tienes material de entrenamiento específico, yo lo he llamado entrenamiento metabólico. Hay gente que lo llama de muchísimas maneras, ¿vale? Pero el entrenamiento metabólico es ese entreno de 30 a 25 minutillos donde puedes optimizar muchísimo tu trabajo. Y a continuación voy a poner ejemplo de una sesión. Bueno, el primero de ellos es el entrenamiento clásico, ¿no? ¿Cómo organizamos? Pues una movilidad y activación general, igual que fuerza, estos ejercicios de movilidad de tobillo, movilidad de cadera, movilidad de la zona superior, etcétera. También puedes hacer 10 minutos aproximadamente a una baja intensidad con el material que tengas. Por ejemplo, estás haciendo en elíptica, pues 10 minutitos a ritmo conversacional muy fácil. Es una manera también buena de calentar. Y lo más, la activación específica, segunda parte, estaba ya avanzando demasiado. Después de la movilidad viene una activación específica que, por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo en elíptica o en cinta,
pues podríamos hacer 2 por 1 minuto de intervalos progresivos, ¿no? Antes de que empiece la parte importante, por así decirlo, la parte principal, podríamos hacer 2 por 1 minuto de intervalos en progresión. Y ahora sí, la parte principal, pues nuevamente la respuesta del depende del objetivo. Si queremos hacer un entrenamiento continuo suave, es una primera opción. Si queremos hacer un entrenamiento de alta intensidad, el famoso HIIT, High Intensity Interval Training, cualquier pregunta que tengáis, ahora voy a explicarlo, pero probablemente haya dudas ahí porque está muy de moda ahora. Y el entrenamiento en FatMax, y ahora explico qué significa el entrenamiento en FatMax. Bueno, entrenamiento continuo suave, pues tú tienes tu cinta, tu elíptica o tu bici, pues tú haces tus 20 minutitos de baja intensidad, un ritmo recuperativo, tranquilo. Yo digo el ritmo Netflix, te pones ahí tu Netflix, ahí adelante, y ya está. Y te dedicas a pedalear, a estar en la cinta, tranquilo. ¿Y qué haces? Progresas en el tiempo. Pues la primera semana haces 20, después 25, después 30, después 35. Y ese entrenamiento suave, pues es una manera como de desconectar. Premisa, tiene que ser suave, ¿vale? No puede ser fuerte. Por eso es entrenamiento continuo de intensidad baja. El segundo entrenamiento que puedes hacer de resistencia en casa con un material específico, es decir, con cinta y tal, o con elíptica o con bici, es el de alta intensidad. Haces una activación inicial, como decíamos anteriormente, pues 10 minutitos de pedaleo, 10 minutitos de carrera en tu cinta o en la elíptica. Y la parte principal, pues he ido a tiro hecho. He puesto un ejemplo, ¿vale? Hacer 10 intervalos de 30 segundos con una intensidad en torno a 8 o en torno a 8 sobre 10, que esto es una respiración agitada. Para mí un 8 sobre 10 yo lo llamo la zona monosílabo. Es el punto donde te pregunto, oye, ¿cómo vas? Y me vas a decir bien, mal, o sí o no. No me vas a contar nada, no puedes hablar, estás muy agitado, ¿vale? Pues aquí, en este punto, en esta intensidad, es donde realizamos el entrenamiento interválico de alta intensidad. Los buenos, los profesionales, la gente que se dedica en rendimiento, se puede colocar en 9 o 10 sobre 10. Son capaces de hacerlo. Por cierto, se me ha olvidado poner la recuperación, que a algunos les surgiera la duda. En el HIIT se suele trabajar relación trabajo-descanso 1-1. Es decir, 30 segundos de trabajo, 30 de descanso. 1 de trabajo, 1 de descanso. Y nuevamente depende de la persona. Si estamos trabajando con una persona que ha comenzado por primera vez a hacer ejercicio, pues probablemente necesite más descanso. En vez de, pues hace su entrenamiento, o sea, hace su intervalo de 30 segundos y en vez de descansar 30 segundos, pues descansar 1 minuto y medio, ¿vale? Estas son las adaptaciones que hay que hacer en función de la persona. ¿Cómo progresamos? Bueno, pues podemos progresar introduciendo más intervalos. Antes hacíamos 10. Oye, pues la semana que viene yo voy a hacer 12. Me encuentro preparado. Muy bien. O también podemos progresar en tiempo de serie, no lo he indicado aquí. En vez de 10 series de 30, pues 10 series de 1 minuto. Esto es una progresión brusca, ¿eh? Yo haría aquí 10 de 45 segundos ahora que lo estoy viendo y recuperando incluso un poquito menos. Esto sería un entrenamiento interesante. Y con una intensidad de 8 o 9 sobre 10, aquí os lo vais a pasar bien. ¿Qué es lo bueno que tiene el entrenamiento interválico de alta intensidad? Que optimiza muchísimo el tiempo, porque si os fijáis, una activación, 10 intervalos de 30 segundos, con la recuperación de 30 segundos y una vuelta a la calma, en 25 minutos tenéis un entreno. Y yo creo que 25 minutitos todo el mundo lo podemos sacar. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor hay gente que no. Entonces, esta es la primera opción y esta es la segunda de progresar. ¿Cómo lo hacemos? Lo he dicho ya un montón de veces, o con una bicicleta, o con una elíptica, o con una cinta. Clásico, entrenamiento, por así decirlo, con material que tengamos en casa específico. La tercera opción de entrenamiento clásico con ese tipo de material es en FatMax. Esto probablemente si no tienes material no lo puedes hacer en casa. Bueno, a no ser que te pongas a correr por el pasillo mucho tiempo, ¿vale? Pero yo no lo recomiendo con el tema de los giros y tal, ¿vale? Yo lo he hecho también, pero no es lo mejor del mundo, sinceramente. ¿Qué es el entrenamiento en FatMax? Pues es un entrenamiento continuo a intensidad moderada, una intensidad de un 5 sobre 10. Aquí tenemos la respiración levemente agitada y puedes hablar, puedes conversar. Tampoco puedes hablar muy constante, pero algo puedes hablar, puedes conversar. Es una intensidad intermedia, llamémosle. Y la duración puede ser en torno a 30 y a 60 minutos en función del nivel que tenga. Si haces tu primer entrenamiento en FatMax, pues son 30 minutos y vas progresando de 5 en 5 minutos cada semana. Es una intensidad ahí intermedia baja, no es alta, ¿eh? Es importante tener en cuenta esto. ¿Cómo podemos controlarlo, esta zona? Pues con lo de la frecuencia cardíaca que os explicaba antes. Oye, pues esto está en torno a un 50 o un 60% de la frecuencia cardíaca máxima.
Pues yo mido mis pulsaciones, estoy en la bici, pum, venga, voy un 50-60%. Vale, ¿cómo está mi respiración? Levemente agitada. Perfecto, estoy en la zona que quiero entrenar. Y diréis alguno, ¿y qué es FatMax? Pues FatMax es la zona de máximo consumo de grasas. Una zona muy interesante en términos fisiológicos y pues para personas que quieran modificar su composición corporal, perder porcentaje graso, es la zona donde más se tira de grasas, en un 5/10. Esfuerzos continuos. Recalco una cosa muy importante. Si en vez de un 5/10 estás en un 8/10, no estás en FatMax. Ya el sustrato energético de grasas no lo estás utilizando, ya estás utilizando glucógeno, carbohidratos y no vas a perder grasa, ¿vale? Entonces, vamos a decir que te cargas el entrenamiento. Es importante respetar esta intensidad intermedia del esfuerzo para estar en FatMax. ¿Ok? Bueno, pues aquí lanzo dos preguntas que a lo mejor algunos podéis hacer. ¿De qué depende el consumo de grasa? ¿Qué tal es, no? 10 minutillos más o menos tenemos, ¿sí? ¿De qué depende el consumo de grasa? Pues bueno, como os he dicho, de la intensidad fisiológica a la que nos movamos. Intensidad de 5/10 es la zona de ese consumo de grasa. Y algunos seguramente os habéis hecho la famosa pregunta del entrenamiento en ayuno, que suele ser muy popular. ¿Es bueno entrenar en ayuno? ¿Es malo? Pues nuevamente depende. Si vas a hacer entrenamiento de baja intensidad, entrenamiento de FatMax, entrenamiento muy suave, recuperativo, entrenar en ayuno es una buena idea, ¿sí? Puede estar bien para optimizar ese consumo de grasa y para personas que quieren modificar su composición corporal. Puede ser una buena idea. Ahora, si vas a entrenar en ayuno con alta intensidad, imagínense que hacen una cena suavita el día anterior y por la mañana no desayunan nada y se ponen a entrenar a las 11 de la mañana sin haber comido nada, con una cena ligera del día anterior y encima queréis meter un entrenamiento de alta intensidad. Pues no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no vais a tener energía. La clave del entrenamiento de alta intensidad es tener energía para alcanzar una buena agitación a nivel cardiovascular. Entonces, el entrenamiento en ayuno, resérvenlo para sesiones más suaves y tranquilas. ¿Ok? FatMax es una opción. Ok, ya vamos terminando, queda poco. Entrenamiento metabólico. Es la segunda opción. O sea, si no tenéis material en casa de entrenamiento de resistencia, el entrenamiento metabólico, ahí coloco el reloj, es una muy buena opción para trabajar en poco tiempo y de una manera muy eficiente. Realizas tu movilidad, haces 4 o 5 ejercicios de fácil ejecución, eso sería ya la parte metabólica. ¿Y cómo? Pues lo organizas, por ejemplo, en 3-4 bloques. Haces 3 bloques de 30 segundos cada ejercicio con una percepción bastante agitada del esfuerzo. No recuperas entre cada ejercicio, ¿vale? Y recuperas al final del bloque. ¿Ok? No sé si me he explicado. Y aquí voy a poner un ejemplo de una sesión que le he podido mandar a algún deportista. Ejercicio 1, un cuarto de sentadilla. Ejercicio 2, Monster Walk, que yo le llamo, que es pasos laterales con goma en tobillo. Ejercicio 3, kettlebell swing. Y el ejercicio 4, haces una sentadilla un poco más abierta con las piernas y flexionas la cadera al subir. Pues bien, estos 4 ejercicios, ejecutando aquí abajo, fíjense en el cursor, 5 bloques de 30 segundos y haciendo un descanso activo con un mini skipping, mini saltitos, y recuperando en el bloque 1 minuto 30, la recuperación se produce en el bloque, es un entrenamiento de resistencia que produce una agitación cardiovascular muy importante y que para optimizar el tiempo viene genial. Este entrenamiento con una activación tal, si haces entre 3 y 4 bloques, en 20-25 minutos lo tienes listo. Y da una sensación de que has trabajado brutal. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. En mi caso, experiencia. Cuando no tengo tiempo para entrenar, hago esto. Me meto un calentamiento rápido, tal, y hago un bloque de ejercicio metabólico, que es una muy buena manera para mejorar nuestra resistencia. ¿Cuáles son las premisas más importantes? No vayas a meter aquí mucho peso. No vayas a poner un ejercicio que sea muy difícil técnicamente. El entrenamiento metabólico tienen que ser ejercicios de fácil ejecución. Ahora, nuevamente lo mismo de siempre, fácil ejecución depende de la persona. Una persona mayor, pues a lo mejor una sentadilla aquí no llega a hacerla, ¿vale? Entonces, pues su bloque metabólico tendrá que ser diferente. Esto, por ejemplo, el que veis aquí, si queréis a modo de referencia, es para alguien que tenga cierta experiencia de entrenamiento, un año de entrenamiento, por ejemplo, puedes hacer este bloque sin ningún problema, ¿vale? Entonces, es la opción para mí más viable en el caso de que no tengas material en casa y pues con menos tiempo posible. Vale, sí. Una pregunta. Ana María dice, entonces para perder grasa no hay que dar intensidad, sino tiempo, ¿no? Buena pregunta, Ana María. Hay una cosa que no he comentado y se me ha olvidado. Para perder grasa tienes dos opciones, ¿vale?
Te he dado la opción del entrenamiento de FatMax, que es intensidad media-baja, percepción de esfuerzo 4, 5 sobre 10. Puedes hablar, pero notas que estás trabajando, ¿vale? Y haces, como tú dices, un esfuerzo en el tiempo, 30, 35, 40, ¿vale? Por cierto, la pérdida de grasa depende de la intensidad, eso es importante. El clásico, hasta los 20 minutos no comienzas a perder grasa, eso no es cierto. La pérdida de grasa depende de la intensidad. Cuando tú estás haciendo ejercicio al principio, a partir de cierto tiempo, pues ya estás consumiendo grasa, ¿vale? Entonces, depende de la intensidad. Esa es la primera opción. Y la segunda, hay algo que se me olvidó decir del HIIT, que el entrenamiento interválico de alta intensidad también tiene algo muy bueno, que es que cuando terminas se produce una cosa que es el exceso de consumo post-ejercicio, el EPOC, no el EPOC patológico, el EPOC más fisiológico de deporte. Entonces, cuando haces ese entrenamiento interválico de alta intensidad, al terminar la sesión ese mismo día, tu metabolismo, voy a utilizar una palabra típica, se encuentra más acelerado, vamos a llamarlo, ¿vale? Hay una agitación, creaste una agitación tan importante en tu cuerpo que tu metabolismo se encuentra muy acelerado. Entonces, también se han constatado pérdidas de grasa, y bastantes además, realizando entrenamiento interválico de alta intensidad. Por tanto, ante la pregunta que me haces, la respuesta es que entrenamiento en FatMax, continuo moderado y entrenamiento de alta intensidad son dos buenas opciones. ¿Vale? Okay. Aspectos prácticos, 4. Y terminamos ya esta parte un poco más teórica y nos movemos un poquito. Organización de una semana, pues depende de la experiencia, la condición física y objetivos. Creo que antes me lo preguntó Cristina, creo que se llamaba. Así, simple, fácil, sin marearnos mucho. 2 sesiones de fuerza y una de resistencia. Mínimo es lo que yo recomiendo y muy simple, ¿vale? Aquí, pues la verdad es que no lo he complicado mucho. Lunes haces un entrenamiento de fuerza, 45 minutos. El miércoles haces otro de resistencia. El viernes, nuevamente, vuelves a hacer fuerza. Y el domingo, pues eliges un fuerza-resistencia, metes un trabajo metabólico, etc. Esas son las opciones. Aquí estaremos entrenando 4 días a la semana, ¿vale? Dejando días entre medio de descanso. No quiere decir que los días de descanso no se pueda hacer nada. Aquí pongo sesiones recuperativas. ¿Qué son sesiones recuperativas? Pues un entrenamiento aeróbico ligero, 30 minutitos suave en tu elíptica, viendo una serie, ejercicios de movilidad y amplitud de movimiento, estiramientos generales, ¿vale? Son opciones que puedes hacer en los días recuperativos. Entonces, pues esto sería una semana estándar. Nuevamente depende de la persona. Si eres, un ejemplo, si eres un triatleta, entrenarás todos los días menos uno y harás doble sesión. Si eres una persona mayor que nunca ha hecho deporte, pues a lo mejor haces como mucho 2, 3 sesiones a la semana. ¿Sí? No, vale, quería que... Ok. Vale, entonces pues esto es una referencia general, ¿vale? No todo el mundo puede tomar esta referencia en particular, pero es un punto de partida, ¿vale? Un entrenamiento de fuerza combinado con resistencia y dejando días de descanso recuperativos. ¿Qué aspectos más importantes a considerar? Variables, intensidad, duración, las series y repeticiones, las dosis de carga que le llamamos en entrenamiento, el nivel y experiencia de la persona, fundamental para la individualización, y al hilo de la individualización, saber si existe una patología previa. Oye, no es lo mismo entrenar a una persona que tiene una enfermedad coronaria importante, hay que saber su umbral de isquemia, esos son conceptos más técnicos que yo recomiendo a la gente que no se complique cuando estén trabajando con alguien o estén asesorando en ejercicio, que hay profesionales cualificados que pueden responder a esa pregunta. Eso es importante, ¿eh? Si existe una patología previa, preguntar a una persona que, por ejemplo, tenga diabetes, una persona que tenga sobrepeso, en el caso concreto, ¿no? Obesidad, impacto, pues evidentemente tenemos que saber que una persona con obesidad, pues si tú lo colocas en la silla de una bici, ¿no? Por el suelo pélvico le puedes hacer mucho daño. Una persona que tenga mucha obesidad, el suelo pélvico en una bici estática sufre. O si lo pones a correr y hacer entrenamientos metabólicos con salto, pues ese exceso de peso repercute en sus articulaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta. Control del entrenamiento, he dado bastante la lata con eso. Percepción de esfuerzo, a mí me encanta controlar así como están los deportistas. Y frecuencia cardíaca, es una muy buena herramienta. Y si no me equivoco, esto ya era casi lo último, ordenando las piezas del puzzle. Número 1, haz ejercicio, cual sea y donde sea, da igual el sitio, da igual la hora, hazlo, mínimo entre 3-4 días por semana. Individualiza y progresa, los 2 principios más importantes del entrenamiento, y evita riesgos innecesarios. Si no sé,
mi recomendación, ahí abajo lo coloco, pregunto porque el ejercicio, oye, las personas que nos dedicamos a la actividad física y deporte, pues evidentemente hemos estudiado y hay una serie de conocimientos que pues, hay que preguntarlos, no pasa nada. Y asumir ciertos riesgos innecesariamente no tiene caso, en mi opinión. Entrena fuerza, la cualidad física fundamental. Como he dicho, es de la que parte el resto. Hay una enfermedad relacionada con la pérdida de fuerza y masa muscular, que es la sarcopenia, que afecta en gran parte a la población adulta. Entonces, para el entrenamiento de fuerza nos ayuda mucho a perder, por así decirlo, a sobreponernos ante esa sarcopenia y que no afecte tanto. Ten tu material preparado, hidrátate antes de comenzar la sesión de entrenamiento y nuevamente, ante la duda, pregunta a un profesional cualificado en actividad física y deporte. Están los influencers y luego están los influencers deportivos, como yo llamo, ¿no? Que son gente que sí son graduadas y licenciadas en ciencias del deporte. Por ejemplo, voy a poner, ¿no? Hay otro Sergio, no es Sergio Gómez, está pues Sergio Peinado, que el tipo pues tiene muy buenos circuitos de entrenamiento, hace ejercicio con cabeza, individualiza. Hay gente un poquito más específica también, un catedrático que se llama Felipe Isidro, que recomiendo muchísimo que sigáis en redes sociales, una persona que sabe mucho de esto del deporte y da recetitas básicas pero con criterio. También tenemos un blog muy interesante que es Fitness Revolucionario, un chico que hace mucha divulgación. Entonces, pues bueno, que gente que sepa de deporte hay, simplemente pues hay que preguntar. Y no es malo que os pongáis de vez en cuando un vídeo de Patrick Jordan, ¿no? Que creo que se llamaba. Pero bueno, pues si podéis elegir una persona que esté un poco más cualificada, mejor, ¿vale? Ok, bueno, pues aquí estoy dando ya las gracias. Luego doy esta última diapositiva. Ahora vamos a pasar, tenemos... Han dicho por aquí que recomiendan hacer como que muy cualificado, muy bien. Pues... Begoña, muy bien. Muchísimas gracias, Begoña. Ahí se nota. Sí. Sergio Gómez, algo estudiado también el muchacho. Bueno, pues ya estaría. Vamos a pasar a una parte práctica muy rápida, ¿vale? Me voy a ir a hacer un cambio de camiseta y voy a hacer básicamente 4 ejercicios de movilidad. Voy a hacer 4 ejercicios de fuerza básicos, ¿vale? Que vamos a grabarnos ahí con la cámara y voy a explicar algún circuito metabólico muy sencillo. Van a ser 7-8 minutillos y con esto terminaría, ¿vale? Sí, tenemos... Vale, sí. Ok, me voy a dar vaqueros. Y aquí estaríamos. Ok, pues ya funcionaría el micrófono. ¿Apago el micro mío de aquí? Sí. Vale. Esto todavía no toca. Vale, sí. Fácil y sencilla. De hecho, hay un cambio de atuendo. Vamos a sacar material básico que comentaba anteriormente que podéis haceros para tener en casa, ¿vale? Antes saco un poco todo. Perdona un segundo, ¿me escucháis? Sí. Bueno, el que comentaba al principio, bandas elásticas pequeñas para hacer ejercicio, ¿vale? Con rodillas, con cadera, con brazos, vienen muy bien. Ahora utilizaré algunas. Gomas elásticas un poquito más grandes, ¿vale? Hay de diferentes tamaños, ¿vale? Vale, hay diferentes tamaños, diferentes tensiones. Porque me están diciendo, quítale compartir pantalla. Ahí. Porque es que si no, no se te ve. Vale. Okay, entonces, compartir pantalla, ¿quién se ha dado? ¿Está compartiendo pantalla? Deja de compartir pantalla. Ahí. Creo que ya. ¿Vale? Ahí ya me veo yo, ¿no? Sí. ¿Veis ahora bien? Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, ya, sí. Ok, muy bien. Pues mira, rápidamente. Gomas, las que comentaba al principio, minibands para hacer cualquier ejercicio. Vienen genial. De movilidad de cadera, movilidad de miembro superior. Bandas elásticas un poquito más largas, siempre con diferentes grosores, tensiones, etc. Viene muy bien también. También podemos encontrar material, por ejemplo, para hacer push-up, agarres. Y algo que a mí me gusta muchísimo es el foam roll. Al final hablaré de él, que es para hacer movilidad y amplitud de movimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una sesión de fuerza con 6 ejercicios sencillos, ¿vale? Y vamos a organizarlo, como dije anteriormente, en empujes, tracciones y luego pues algún ejercicio de cara anterior y de cara posterior. Voy a hacerlos muy básicos, ¿vale? El primero de ellos, oye, pues mira, yo quiero hacer un ejercicio de empuje, voy a ir a lo básico, ¿vale? Pues me coloco, por ejemplo, aquí y hago pues un push-up, ¿vale? Me apoyo bipolar de brazos, arriba y abajo, ¿vale? No vamos a ponernos a entrenar ahora en este momento, pero simplemente para que tengáis una referencia. ¿Que quiero complicar el ejercicio? Pues, por ejemplo, podemos hacerlo, si se ve aquí, podemos hacerlo en una silla, ¿vale? Con inclinación, ¿sí? O, por ejemplo, en el suelo, con piernas normales, o podemos hacerlo incluso con altura, colocarlo en el pie inclinado. Ese sería un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de empuje, como he dicho. Bueno, pues ahora quiero hacer un ejercicio de tracción. Pues puedo coger una goma elástica, ¿vale? La puedo poner en el pie, puedo colocarla aquí y me coloco de lado para que me vean. Esto sería un ejercicio de tracción. Este movimiento, tirar hacia atrás, ¿sí? Entonces podemos trabajarlo con 2 brazos, podemos trabajarlo aquí con un solo brazo. Aquí pues generamos mucha más tensión, ¿no? ¿Ok? Que somos unos habilidosos y unos expertos, podemos hacerlo en posición unipodal, ¿sí? Aprieto fuerte el pie en el suelo y tracciono con una pierna en el aire. Todo se puede complicar, ¿vale? Esas son algunas opciones de primero empuje y tracción. Que luego vuelvo a hacer otro empuje, pues en vez de hacer flexiones, coloco la goma y realizo, por ejemplo, un empuje. Aquí con goma, ¿sí? Una opción más. Puedo hacerlo a 2 brazos. También, como aquí abajo, y tiro hacia arriba. ¿Sí? Es otra opción. Si tengo una garrafa de, no sé, de aceite, ¿no? De 7-4 kilos, puedo colocarla aquí y empujar también hacia arriba. ¿Vale? Y la clave de esto es que metáis diversidad, que vayáis alternando. Ok, pues imagínense que ahora queremos hacer ejercicio de piernas. Vamos a poner, por ejemplo, 2 o 3, ¿no? Utilizo gomas. Coloco aquí abajo, dentro. ¿Vale? Colocamos la goma a la altura de la cintura, creamos cierta tensión en la goma y podemos hacer pues, las clásicas sentadillas, ¿no? Muy sencillo. Ahí estamos. ¿Vale? ¿Que quiero complicarlo un poquito más? Puedo hacer una sentadilla, aquí me coloco de lado, con una posición asimétrica, ¿no? Un pie delante y un pie atrás. Entonces, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Algunos diréis, ¿para qué se utiliza esta goma? Cuando abrimos la goma con la cadera, estamos activando la musculatura glútea lateral. Entonces es un buen estímulo de entrenamiento, ¿vale? Otro ejercicio de dominante de rodilla que podría ser, o sea, de cuádriceps, de cara anterior, que puede ser interesante, lo expliqué antes, el sentadilla en una pierna. Aprovechemos que hay una silla aquí atrás. Colocamos un pie arriba, me alineo, espalda recta. La ejecución técnica del ejercicio pues tiene sus matices, pero no es el objetivo, ¿no? Vamos a hacerlo así sin más. Arriba y abajo. ¿Ok? Eso es. Esto sería una opción muy interesante para aquellos que están hartos de hacer sentadillas y ya pues no sienten mucho. Ejercicios a una pierna, ¿vale? Ok. Para trabajar la cadena posterior, ¿vale? Glúteos e isquio, pues vamos a ir al que expliqué anteriormente. Podemos hacer un puente de glúteo. Coloco mi cuerpo aquí tumbado, aprieto pie, ¿vale? Extiendo cadera, ¿sí? Arriba es muy importante que el movimiento sea hacia adelante. Saber qué queremos sentir. Oye, yo quiero sentir los glúteos y los isquios, me concentro en la musculatura que quiero trabajar. No lo hago por hacer. Si vais a estar en casa así, hablando, pues no. Te concentras, usas aire, ¿vale? Si quiero sentir un poquito más los isquiotibiales, apoyo de talón. En vez de con la planta entera del pie, apoyo de talón y subo. ¿Vale? Que ya se me da muy bien este ejercicio, estoy un poco aburrido de hacerlo siempre a 2 piernas. Pues levanto una, entonces me coloco aquí abajo,
¿vale? Acepto el suelo, subo y bajo. Subo y bajo. Que ya tengo cierta experiencia y aguanto, pues subo y bajo muchas veces. ¿Ok? Entonces, pues claro, hay miles de opciones para trabajar y podéis pues ir adaptándolo poco a poco. Otro ejercicio interesante para trabajar glúteos es el swing de cadera. Si colocásemos una goma atrás aquí con tensión, ¿vale? Una goma aquí atrás, imagínense que está tensa en un pilar o en algún bordillo, podemos hacer extensiones de cadera arriba abajo y es una muy buena manera de trabajar glúteos, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí unas propuestas sencillitas, ¿vale? Estos serían ejercicios de esfuerzo. Ahora, un entrenamiento metabólico, como el que comentaba anteriormente, pues ejercicios súper sencillos. Por ejemplo, voy a poner 4, ¿vale? Para mí un ejercicio sencillo es una sentadilla. Este lo mismo. Vale, perfecto. Ejercicio número 1. Para mí también un ejercicio muy sencillo es, por ejemplo, colocarme aquí y hacer toques, ¿vale? Ejercicio número 2. Vale, para mí un ejercicio también muy sencillo son pasos laterales y bajo. Vale, 3. Y el último, para mí un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, son split de caderas. Ok, pues ¿qué hago? 30 segundos de cada ejercicio, lo repito, 30 segundos del primer ejercicio, pum, pum, sin parar. Doy, vale, paso al siguiente ejercicio. Voy aquí. Vale. Paso al siguiente ejercicio. ¿Cuál era? Se me ha olvidado. Vale, saltos laterales. Muy bien. Venga, pues aquí otros 30 segundos. Y sigo. Oye, que yo disimulo muy bien, pero esto cansa. ¿Vale? Y el último ejercicio, otros 30 segundos, era el split. Entonces aquí, 30 segundos. Entonces, estos 4 ejercicios, si los hago 30 segundos cada uno, en 3-4 bloques aproximadamente, y al final luego hago mi hidrato, junto con un calentamiento inicial, pues ya tenéis un entrenamiento de alta intensidad. Una percepción, por ejemplo, lo ideal sería 8/10, 9/10. Yo ahora mismo puedo hablar, ¿no? Entonces estaría un esfuerzo, yo ahora mismo diría que estoy en un 6/10. Me encuentro cansado, me gustaría callarme un poco, no lo hago, pero sí hay cierta agitación a nivel cardiovascular. ¿Ok? Y bueno, por último, para terminar, comentar algunos ejercicios de movilidad que los podemos hacer tanto al inicio como al final, ¿vale? Y ya terminaríamos. Un ejercicio de movilidad, por ejemplo, el tobillo, aquí, el que explicaba antes. Vamos a intentar, muy interesante esto, por cierto, siempre lo digo, para el trabajo de movilidad de tobillo es muy interesante con personas mayores. Si hay una buena movilidad de tobillo, podemos evitar muchas caídas. Cuando la gente se cae generalmente, pues el tobillo no se cae bien. ¿Ok? También sería otra buena opción bajar la movilidad de cadera. ¿Sí? Atrás, ejercicio muy sencillo. ¿Ok? De activación. Otro ejercicio sería una extensión aquí de cadera. Fácil. Otro ejercicio para iniciar nuestra activación también es este, zancaditas laterales. Y ya si quisiéramos hacer, por ejemplo, un ejercicio más específico de miembro superior, pues podemos hacer movilidad torácica. Nos colocamos en el suelo, creo que inclinados sobre el mejor. Mano detrás de la cabeza, toco, subo, toco, subo. ¿Ok? Y estos serían, pues, algunas de las muchas opciones para hacer movilidad y activación. Creo que no me dejo nada. Entonces, pues bueno, no sé si tendréis alguna pregunta, simplemente quería que veáis un poco de manera práctica qué podemos hacer. No era el objetivo de la sesión entrenar, yo también no me quiero. Entonces, por tanto, yo creo que con esto y poniendo ahí un poco mi diapositiva final, me despido de ustedes. ¿Sí? Comparte pantalla. Si tuvieran alguna duda, pues... Comparto pantalla, ¿vale? Vale, yo esto. ¿Sí? Ok, bueno, pues lo que os he comentado anteriormente, si tenéis alguna duda, la podemos resolver antes de cerrar. Aquí me despido yo de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas. ¿Qué me dices? Vale.
Ok, muchísimas gracias por vuestra atención nuevamente, por vuestras preguntas, por haberos preocupado, ¿no?, en saber un poquito más o en la curiosidad. Ahí dejo mi correo electrónico por si alguien quiere contactar conmigo, al igual que mi Instagram, un poco más profesional, ¿no? Sergio Gómez Trainer, Facebook igual. Y pues mi página web, ¿no?, que tengo ahí un poco pues información sobre los servicios de entrenamiento. También pues hay algún blog con aspectos específicos, por si queréis revisarlo, y podéis contactar conmigo también por ahí si tenéis cualquier tipo de duda, que yo estaré encantado de resolverla, ya sea a nivel profesional o a nivel de, oye, Sergio, pues me pasa esto, tengo esta situación, ¿cómo puedo hacerlo? Yo, pues dentro de mi humildad y mis posibilidades, intentaré ayudaros. Así que bueno, pues con esto doy por concluida la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.